Buenas noches, amigos. Estamos aquí de nuevo en Iglesia Ciudad de Cristo. Le damos gracias al Señor que podemos estar juntos mediante el internet, ¿verdad? Mediante Facebook Live. Podemos estar juntos en esta noche. Vamos a estar viendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. ¿Ok? Así que aquellos que están unidos allá en Iglesia Ciudad de Cristo, en Managua, Nicaragua, es un gusto estar con ustedes, y aquellos que se reúnen a través de Facebook Live, ya sea aquí en Miami, en otros lugares, bienvenidos también. Vamos a orar y después vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 4, 23 al 31. Déjeme orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que tú seas exaltado en esta noche, así cuando nosotros venimos a tu palabra, Señor, que tú nos llenes de fe y que tú nos presentes a Cristo una vez más, Señor, que nos recordemos que Él es el Señor y que Él es nuestro Salvador, al cual nosotros creemos, en el cual nosotros confiamos, en el cual nosotros ponemos toda nuestra fe, Señor, para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, estamos aquí de nuevo y rápidamente déjenme recordarles un poco de lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos hemos visto, ¿verdad? Inmediatamente después de la resurrección del Señor, Él pasa 40 días donde Él enseña a sus discípulos sobre el reino de Dios, ¿verdad? Y Él asciende al cielo, ¿verdad? A la diestra del Padre, pero en su ascender nosotros hemos sido, Él nos deja, ¿verdad? Él deja a sus discípulos que esperen en Jerusalén. ¿Por qué? Porque van a recibir poder, y al recibir poder ellos van a ser sus testigos desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Y vimos cómo esa promesa del Señor se cumple, ¿verdad? Y se cumple en Hechos capítulo 2. Y vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, y ese poder desciende sobre la iglesia, y la iglesia comienza a predicar, comienza a testificar del Señor, ¿verdad? Y nosotros vimos cómo Pedro se levanta y Pedro predica el primer mensaje de la iglesia. Y él, al predicar, dice la palabra que hombres son quebrantados del corazón y que le preguntan: Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y él les dice: arrepiéntanse y sean bautizados. Y ahí nosotros vemos el comienzo de la iglesia y vemos que 3,000 personas, ¿verdad?, creen en Cristo, son bautizados, y ahí comienza la iglesia. Y pudimos ver cómo el Señor usa, ¿verdad?, el milagro del derramamiento del Espíritu Santo, y cómo estos hombres comenzaron a hablar en diferentes idiomas que los otros que estaban ahí presentes en Jerusalén podían escuchar y entender. Y vemos que a través de este milagro el Señor como que llama la atención de los hombres que están ahí para que ellos vengan y reciban la predicación del Evangelio. Y vemos lo mismo una vez más en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan, yendo al templo a orar, ¿verdad?, se encuentran con un mendigo, se encuentran con un hombre acá que ha sido cojo toda su vida, ¿verdad? Ya lleva 40 años de cojo. Y se encuentra con este hombre, y a este hombre pedirles limosnas. Ellos simplemente, Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, Pedro se acerca al hombre, ¿verdad? Y le dice: no tengo plata ni tengo oro que darte, pero lo que tengo te lo doy. Y le dice: en el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Y lo agarra de la mano y lo levanta. Y vemos ese gran milagro donde ese hombre comienza a saltar, ese hombre comienza a exaltar a Dios, a alabar a Dios. Ese hombre entra al templo para poder adorar a Dios, ¿verdad? Por primera vez él puede hacer eso, porque él no podía hacer eso porque era un hombre cojo. Y al hacer eso, vemos que la multitud comienza a ver: mira, ese es el hombre, ese es el mendigo cojo que ha estado ahí 40 años pidiendo, ¿verdad? Y la gente comienza a reunirse, y al reunirse la gente, una vez más vemos
que Dios usa esta oportunidad para predicar el evangelio. Y al predicar el evangelio vemos una vez más que en el nombre de Jesús, ¿verdad? A través de la predicación de Pedro, se convierten 5,000 hombres más. 5,000 personas más. Entonces la iglesia sigue creciendo y vemos en ese evento, vemos que el Senedrín, ¿verdad? Que viene siendo el cuerpo gobernante religioso, ¿verdad? De Jerusalén, se reúnen y mandan a que Pedro y Juan sean arrestados. Y ellos son arrestados y ellos vienen delante del Senedrín, ¿verdad? Y el Senedrín prácticamente les dice que nunca jamás hablen en el nombre de Jesús. Y ellos los amenazan de que no hablen en el nombre de Jesús. Y es más, yo creo que en ese momento la única razón por la cual ellos no mataron a Pedro y a Juan definitivamente era por la soberanía de Dios, ¿verdad? Que estaba sobre ellos. Pero fue porque ellos tenían miedo de hacerlo, porque el pueblo había visto con sus propios ojos el gran milagro que el Señor había hecho a través de Pedro, ¿verdad? Y entonces por eso ellos temían hacerle un daño a Pedro y a Juan y los dejan libres. Pero usted se imagina ser arrestado y pasar en una cárcel por una noche. Y al siguiente día ir delante de estos gobernantes, los mismos hombres que crucificaron a Jesús, los mismos hombres, ¿verdad?, que arrestaron a Cristo y que lo maltrataron y que lo golpearon y que le escupieron y que lo crucificaron, ¿verdad? Esos mismos hombres. Y usted se imagina que esos hombres le digan, miren, no pueden nunca jamás hablar de Jesús. Y vimos la semana pasada que estuvimos juntos, vimos el coraje, ¿verdad? El coraje, el valor de Pedro y de Juan, cómo ellos delante de estos hombres les dicen, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a Dios? ¿Verdad? Y vimos el coraje de ellos. Y ahora cuando llegamos a nuestros versículos, en el versículo 23 del capítulo 4, lo que nosotros comenzamos a ver es cuando ellos regresan de esa reunión, cuando ellos regresan de ese tiempo, ¿verdad? Siendo arrestados. Y ellos regresan a aquellos que son suyos, o sea, a sus familiares. Ellos regresan a su iglesia, ¿verdad? Y al regresar, la palabra nos dice que ellos comenzaron a orar. Así que vamos a leer del versículo 23 al versículo 31 y vamos a ver esta bella oración y vamos a ver cómo los hermanos en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Después de haber sido arrestados, después de haber sido maltratados, después de haber sido humillados y haberles dicho no pueden hablar más de Jesús, mira cómo ellos oran. Y vamos a ver en esta noche una confianza poderosa que es dada a ellos, ¿sí? Así que vamos a leer la palabra de Dios y esto es lo que dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, o sea, al oír ellos siendo las personas que los recibieron, ¿verdad? Al oír ellos estos unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza.
mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y pródigos mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Amén, hermanos. Bueno, una de las cosas que yo quería hablarles de esta oración era cuánto nosotros hoy en día, cristianos, en el año 2017, ¿verdad? Cuánto nosotros necesitamos esa misma confianza poderosa que nosotros vemos aquí en los creyentes de la iglesia primitiva. Una confianza poderosa, ¿verdad? Una confianza que vamos a ver hoy es una confianza divina. Es una confianza que no viene de nosotros, es una confianza divina. Es una confianza que es recibida a través de la oración. Es una confianza que es cultivada en comunidad. Es una confianza que es informada por el mismo carácter de Dios. Y es una confianza que es ejercitada en predicación del Evangelio. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y es muy importante que nosotros veamos eso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos leyendo hoy es pertinente a nuestras vidas, mis hermanos. Y es muy importante porque muchas veces nosotros vemos pasajes, especialmente pasajes que están en el libro de los Hechos, que muchas veces muchas personas dicen, bueno, eso fue en el libro de los Hechos, habían milagros, habían cosas, eso ya no sucede hoy, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros veamos y aprendamos de nuestros hermanos en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque sus vidas, sus maneras de orar, sus maneras de sentir, sus maneras de relacionarse con Dios es pertinente a nosotros. Es pertinente a nosotros. O sea, no es algo que para nosotros no importa, sino que nosotros también podemos aprender de sus vidas y podemos ver cómo ellos confiaban en el Señor. Cómo ellos tenían una confianza poderosa, una confianza que nosotros necesitamos, mis hermanos. Yo sé que muchos de nosotros no estamos siendo arrestados, ¿verdad? Yo estoy seguro que allá en Nicaragua el gobierno no los está arrestando, no les está diciendo no pueden hablar de Jesús. Es más, es posible que sea lo opuesto. Es posible que más bien el gobierno quiera que hablen de Jesús. Pero la realidad está, mis hermanos, de que nosotros vivimos, tanto aquí en los Estados Unidos como en Nicaragua, vivimos en un sistema del mundo que está en contra de la palabra de Dios, que está en contra de la persona de Dios, que está en contra del ungido de Dios, al igual que estamos viendo aquí en Jerusalén en el primer siglo, ¿verdad? Así que, ¿cómo es que nosotros podemos, ¿verdad?, al igual que nuestros hermanos, tener una confianza poderosa? Una confianza poderosa. La primera cosa que nosotros tenemos que saber es que esa confianza es una confianza divina. No es una confianza propia, ¿verdad? Yo creciendo, siempre fui un niño con mucha confianza. Un niño que le hablaba a los otros niños, se hacía amistades bien fácil, ¿verdad? Y he crecido así, con una persona con bastante confianza, pero no estamos hablando de ese tipo de confianza. Estamos hablando de una confianza divina. Miren, lo que pasa aquí y lo que estamos viendo en estos versículos es algo que sucede por el Espíritu Santo. Miren el versículo 31 lo que dice. Dice que después, ¿verdad? Después de que ellos llegaron de regreso a sus casas, después de que ellos hablaron con sus hermanos, con sus hermanas, después de que ellos oraron e invocaron el nombre de Dios y el carácter de Dios y las promesas de Dios, después de todo eso, lo que sucede, dice el versículo 31, es que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces lo que nosotros vemos ahí, ¿verdad?, es que esto que está sucediendo no es algo humano. No es algo que nosotros podemos producir nosotros mismos, pero es algo que es producido a través
de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da una confianza poderosa. Es el Espíritu Santo de Dios. Y eso, mis hermanos, nos debería de hablar de la dependencia que nosotros necesitamos en el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos depender de Él, ¿verdad? Porque es Él el que nos da poder. Es Él el que nos llena, ¿verdad? De fe, de confianza, de valor. Es Él el que nos fortalece para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios con valor. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Entonces, esta confianza poderosa simplemente se puede obtener de una manera divina. Es divina, es una confianza divina. Y es recibida en oración. En oración. Mire, a mí me encanta cuando dice en el versículo 23 que cuando ellos quedaron en libertad, ellos fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y dice que inmediatamente, ¿verdad? Que estos hombres y estas mujeres, al oír el reporte de lo que los sacerdotes y los ancianos habían dicho, de las amenazas que les habían dado, ¿verdad? Que les habían dicho que nunca jamás hablaran del nombre de Jesús, ¿verdad? Después de escuchar esto, dice que unánime, inmediatamente alzaron la voz a Dios y comenzaron a orar. Mis hermanos, la confianza poderosa, que simplemente es una confianza divina que nos da el Espíritu Santo, se recibe a través de la oración. Se recibe a través de la oración. No se recibe a través de simplemente conocer y conocer y conocer más. No se recibe simplemente a través de que me voy a esforzar más para hacer esto o hacer lo otro o no hacer esto. Se recibe a través de la oración, de nuestra comunión con Dios. Es Dios, porque es una confianza divina, es Dios el que la imparte, y la imparte cuando nosotros se la pedimos. Miren cómo ellos le piden a Dios, ¿verdad? Ellos no le piden a Dios de que Él pare que estos hombres los amenacen. Ellos no le piden a Dios de que Él los proteja de que estos hombres los arresten o que los maten. Ellos no le piden eso a Dios. Ellos simplemente le piden a Dios una confianza, un valor, ¿verdad? Y Él dice, ellos le dicen, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. O sea, la confianza poderosa es divina y la confianza poderosa es recibida a través de la oración. Pero quizás, mis hermanos, nosotros en nuestras oraciones, quizás lo que nosotros le pedimos a Dios es que quite el problema, ¿verdad? Señor, elimina esa persona que me está dando problemas en el trabajo. Señor, elimina esa otra persona que me hizo mal. Señor, dame esto o dame lo otro. Y no, estos hermanos, después de haber sido encarcelados por una noche, después de haber sido amenazados a la muerte, ¿verdad? Ellos simplemente le dicen al Señor, Señor, no dejes que sus amenazas me quiten la confianza que yo tengo en ti y en tu palabra. Entonces, mis hermanos, la confianza poderosa es algo divino y es algo que es recibido a través de la oración, ¿verdad? Pero es algo que es cultivado en comunidad. En comunidad. A mí me encanta, miren, estos hombres, yo quiero que ustedes entiendan esto. Los hombres que regresaron, ¿verdad?, a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, ¿verdad? Estos hombres eran Juan y Pedro. Y eran hombres fieles. O sea, muchas veces nosotros pensamos de que la única razón por la cual nosotros oramos es porque hemos sido infieles,
¿verdad? O porque somos débiles, o porque... No, aquí estamos hablando de hombres que acaban el día anterior, acababan de haber levantado a un hombre cojo de 40 años. Estamos hablando de hombres, ¿verdad?, que se pararon enfrente a los ancianos y sacerdotes del pueblo de Jerusalén y prácticamente les dijeron que ellos no podían parar de hablar y de decir las cosas que ellos habían visto y escuchado de Jesús, ¿verdad? O sea, hombres que fueron fieles, ¿verdad? Y inmediatamente cuando esos hombres llegan a los suyos y les hablan, les cuentan lo que ha pasado, lo que ellos oyeron de los ancianos y los sacerdotes, la comunidad entera decide a orar. Mis hermanos, la confianza poderosa que nosotros vemos aquí es cultivada en comunidad, ¿verdad? Aquí nosotros no vemos que estos hombres piden oración. Aquí nosotros no vemos que, aquí simplemente lo que vemos, ¿verdad?, es una comunidad que se ama, una comunidad que ama a Dios, ¿verdad? Y cuando estos hombres llegan y hablan de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, inmediatamente esa comunidad alza su voz, ¿verdad?, en oración a Dios. Una comunidad que depende de Dios. Y ahí es donde se cultiva esa confianza. Qué lindo saber, ¿verdad? Usted se imagina, mis hermanos, yo sé que en la iglesia Ciudad de Cristo, aquí en Miami, hay hombres y mujeres que todos los lunes se reúnen a orar en comunidad. Y yo sé que aunque yo estoy en Nueva York, como estuve esta semana, o cuando yo llego allá en Nicaragua, yo sé que esas personas están orando, clamando a Dios que Él se mueva con poder, ¿verdad? Y eso es lindo, ¿verdad? Tener una comunidad que cultiva esa confianza en Dios. Mis hermanos, nosotros somos como un fuego, ¿verdad? Y somos como carbones. Y cuando usted quita un carbón de la comunidad de los otros carbones, ¿qué le pasa a ese carbón? Ese carbón se apaga, ¿verdad? Pero cuando los carbones están juntos, ahí ese fuego arde, ¿verdad? Arde juntamente. Y de esa misma manera, mis hermanos, la confianza poderosa que es divina, que viene del Espíritu Santo a través de la oración, es cultivada en una comunidad. En una comunidad que se ama, que se conoce, en una comunidad que ora los unos por los otros, en una comunidad que juntos alzan su voz a Dios, pidiendo: Señor, danos confianza para que podamos predicar tu palabra, aun cuando quizás signifique la muerte, ¿verdad? Eso es una belleza, mis hermanos. Así que la confianza poderosa es una confianza divina recibida a través de la oración y cultivada en comunidad. Pero no simplemente eso, sino que es una confianza que es informada por el carácter de Dios. Y a mí me encanta esto. Yo quiero que ustedes vean esto en el texto, ¿verdad? Porque muchas personas, especialmente hoy en día, no quiero nombrar a nadie ni ponerle a nadie, o sea, hablar mal de nadie, pero simplemente hay muchas personas, ¿verdad? Muchas iglesias, vamos a decir, ¿verdad? Donde hay mucha actividad, ¿verdad? Mucha actividad, una gran pasión, ¿verdad? Y un gran, que el Espíritu Santo y esto y el otro, y vamos a hacer lo otro, y vamos a derribar montañas, y vamos a hacer esto, ¿verdad? Y esa gran, esto y el otro, pero nunca se habla de la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, no es una confianza poderosa. Eso simplemente es un emocionalismo, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera. Es un emocionalismo, ¿verdad? Pero una confianza poderosa es una confianza que está engendrada
en la palabra de Dios. Es una confianza, ¿verdad?, que es informada por la palabra de Dios. Y miren cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, o el carácter de Dios, ¿verdad?, a través de la palabra. Mire cómo eso informa la oración de esta comunidad, ¿verdad? Mire cómo ellos dicen en el versículo 24, ellos dicen, al oír ellos esto, o sea, al oír las noticias de que los ancianos y los sacerdotes de Israel están amenazando a la iglesia, les están diciendo que no pueden hablar en el nombre de Jesús. Ellos saben de que ellos van a ser perseguidos, ellos saben de quizás muchos de ellos van a terminar igualmente que Cristo, crucificados en una cruz, ¿verdad? Y al oír ellos estos, unánimes, ellos alzan su voz a Dios y todos ellos dicen esto. Miren lo que ellos dicen. Dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, su oración comienza informada por el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Dios es el que sostiene, Dios es el que crea, Dios es el que sostiene todo, la tierra y los cielos y el mar y lo que está debajo del mar. Él es el que creó todo. O sea, la confianza de ellos viene informada por el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el soberano, ¿verdad? Y Dios es tan soberano que dice que el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y ellos, o sea, la oración de ellos está tan informada por el carácter de Dios y está informada por la palabra de Dios. Y ellos inmediatamente en el versículo 25 comienzan, ¿verdad?, a recordarse del Salmo 2. Y ellos prácticamente cogen el Salmo 2 y ellos oran el Salmo 2. O sea, ellos no comienzan a orar y a comenzar a hablar en lenguas y bla, 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 bla. No, ellos no hacen esa locura. Ellos oran la palabra de Dios, el carácter de Dios. Y ellos comienzan a orar el Salmo número 2. Y ellos dicen que esto es lo que dijo David en el Salmo número 2. Porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. O sea, lo que ellos están diciendo es, nuestra confianza, lo que nosotros le vamos a pedir al Señor, viene de parte de Dios a través del carácter de Dios. Dios es el soberano, ¿verdad? Y es tan soberano que Él mismo en el Salmo 2, Él nos habló a través de la boca de nuestro padre David. Él nos habló de lo que iba a suceder. Él nos habló de Cristo, de que Él iba a mandar a su Hijo y que los gentiles y los gobernantes se juntarían uno contra el Señor y contra su Cristo, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos la belleza de cómo la iglesia primitiva entendía la palabra de Dios. ¿Cómo ellos entendían? Ellos sabían de que todos los salmos hablaban de Cristo. Ellos reconocían, ¿verdad?, de que ellos tenían un conocimiento de la palabra de Dios que era cristocéntrico. O sea, para ellos toda la palabra de Dios tenía una historia, que era la historia de redención a través de Cristo Jesús. Y esa es la verdad, mis hermanos. Hoy en día nosotros vemos personas que sacan texto afuera de contexto para entonces orar y decir, Señor, me has prometido finanzas, me has prometido de que si yo siembro una semilla, que tú me vas a dar una cosecha de 100% y bla, bla, bla. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. La palabra de Dios la palabra de Dios se centra en la persona y el trabajo del Señor Jesucristo. Todo lo que la palabra nos habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Cristo. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que esta oración por poder, esta oración por confianza, ¿verdad?,
está informada por la soberanía de Dios. Y lo que estos hermanos nos están diciendo es, lo que ellos están diciendo, ellos le están orando de regreso a Dios su misma palabra. Ellos están recordándole a Dios, ¿verdad? No que Dios necesite ser recordado, pero ellos están recordándole a Dios de que ellos reconocen de que Dios es soberano y que Dios fue el que por su mano, ¿verdad?, puso a Poncio Pilato, puso a Herodes, puso a los ancianos, puso a los sacerdotes, los cuales crucificaron a su Cristo. ¿Por qué? Por Dios. Por Dios. Dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, ¿por qué se levanta? ¿Por qué se levantan los fariseos y los saduceos y los sacerdotes y los ancianos contra Cristo? ¿Por qué? Porque Dios lo había predestinado. ¿Por qué? ¿Por qué crucifican a Cristo? Porque Dios lo había predestinado. ¿Por qué Poncio Pilato crucifica a Cristo? Porque Dios lo había predestinado. ¿Por qué Judas, verdad, entrega a Cristo? Porque Dios lo había predestinado. ¿Por qué el pueblo de Israel dice crucificarlo? Crucificarlo porque Dios lo había predestinado. Por eso. Y estos hombres y estas mujeres están orando, ¿verdad? Y la confianza que ellos reciben, esa confianza poderosa que viene de lo alto, que es divina, que viene a través de la oración, ¿verdad? Es una confianza que es informada por la soberanía de Dios. Ellos reconocen, ¿verdad? Cuando ellos le están pidiendo a Dios que les des valor para ellos poder predicar su palabra, ellos reconocen de que los hombres que están en contra de ellos, de que los ancianos y los sacerdotes que están en contra de ellos, están ahí por mano de Dios. Porque Dios es soberano. Y Dios es el que determina si esos hombres no van a hacer lo que ellos dicen que no van a hacer o si no. Entonces, son hombres y mujeres en el cual su confianza poderosa que nosotros vemos, ¿verdad?, es informada por la soberanía de Dios, por el carácter de Dios. Entonces la confianza poderosa es divina, viene de Dios a través del Espíritu Santo, es recibida en oración. Nosotros pedimos, Dios, danos valor, danos poder, ¿verdad? Es cultivada en comunidad, ¿verdad? Cuando ellos vienen y sus hermanos y sus hermanas levantan sus voces a Dios, ¿verdad? Y es informada por el carácter de Dios. Cuando nosotros oramos a través del carácter de Dios. Nosotros reconocemos quién es Él, reconocemos que Él es soberano, que Él está en control, ¿verdad? Que estos hombres no mandan, los sacerdotes no mandan, manda Dios. Y Dios, su voluntad se va a hacer, ¿verdad? Y la última cosa que nosotros vemos de esta confianza de estos hermanos en el capítulo 2 es que esta confianza es ejercitada en predicación del Evangelio, ejercitada en la predicación del Evangelio. Miren, muchas veces usted se imagina, ¿verdad? Usted se imagina los milagros que estos hombres han visto, ¿verdad? No simplemente lo que ellos han visto, pero lo que ellos han experimentado. O sea, Pedro y Juan en el capítulo 3 acaban de levantar a un hombre cojo, que fue cojo por más de 40 años, ¿verdad? Y lo que nosotros vemos aquí es que ellos le piden al Señor, ¿verdad? Ellos le dicen: Señor, tú eres el soberano. Señor, estos hombres que están ahí son los hombres que por tu propia mano tú predestinaste para que ellos fueran en contra de tu Hijo amado y crucificaran a tu Hijo amado, ¿verdad? Y ellos le dicen: ahora, Señor, considera sus amenazas, ¿verdad? Y, Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales,
prodigios mediante el nombre santo de tu siervo Jesús. O sea, ellos le están pidiendo al Señor, Señor, mira, deja que nosotros prediquemos tu palabra con confianza. Nosotros queremos predicar tu evangelio, predicar a Cristo, hablar de su vida, de su muerte, de su resurrección. Queremos ser testigos de Cristo, Señor. Sabemos que tú eres soberano. Deja, Señor, que nosotros podamos hacer esto con confianza, con valor, Señor. Y muestra tu poder. Muestra tu poder, Señor. Y el Señor lo ha estado haciendo. Ustedes se imaginan que nosotros oráramos de esa manera, mis hermanos, ¿verdad? Muchas personas hoy en día oran de esa manera, pero muchas personas hoy en día, ¿verdad?, por cualquier cosita, en vez de predicar la palabra, en vez de ejercitar la confianza que Dios les ha dado para predicar el evangelio, lo que ellos hacen es que ellos ejercitan supuestamente esa confianza que deciden tener, ¿verdad? La ejercitan, ¿sabes cómo? Exaltándose ellos mismos. Entonces, en vez de predicar el evangelio, que es la razón por la cual Dios nos da confianza, nos da valor, ellos se exaltan ellos mismos. Y aquí nosotros vemos que no es así, ¿verdad? La confianza divina que viene de Dios, que es recibida a través de la oración, que es cultivada en la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Que es informada a través del evangelio de Dios, de la palabra de Dios, de la soberanía de Dios, del carácter de Dios, ¿verdad? Esa es una confianza que nos va a llevar a nosotros a predicar la palabra de Dios, no a predicar nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos la confianza divina, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones y nos llena del Evangelio de Cristo, lo que va a salir de nuestras bocas es para exaltación del Evangelio de Cristo, no es para exaltación de nosotros mismos. Así que, mis hermanos, esto, como les decía al principio, es pertinente a nuestras vidas. Porque yo sé que allá en Managua, Nicaragua, al igual que aquí en Miami, Florida, nosotros queremos predicar el Evangelio de Cristo. Pase lo que pase. Estén personas en contra de nosotros o no, ¿verdad? Estén familiares en contra de nosotros o no. Estén personas en nuestros trabajos en contra de nosotros o no. Perdamos nuestras posiciones o no, ¿verdad? O sea, nosotros confiamos en un Dios soberano, confiamos en un Dios, ¿verdad? El cual mandó a su Hijo, el cual, ¿verdad? Mandó a su Hijo a que viviera la vida que nosotros no podíamos vivir y murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados y resucitó de la tumba por nuestra justificación, ¿verdad? Ese Dios, ese es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Dios en que nosotros confiamos. Vamos a pedirle, vamos a orar, vamos a pedirle que Él nos dé esa confianza poderosa, divina, la cual nosotros no podemos cerrar nuestras bocas para predicar su evangelio, pase lo que pase, confiando en Él, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Así que, hermanos, vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa confianza. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que aquí en ella podemos ver tu comunidad de fe. Podemos ver tu iglesia, Señor, confiando en ti, confiando en tu carácter, confiando en tu sabiduría, confiando, Señor, en tu soberanía, Señor. Reconociendo de que tú estás en control, de que tú estabas en control cuando Cristo fue crucificado, de que tú estabas en control cuando Cristo fue entregado a las autoridades y que tú habías levantado a esos hombres para que tu voluntad fuera hecha, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos, danos confianza, danos valor, Señor, para poder predicar tu evangelio, Señor, a toda criatura, Señor.
Danos valor. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos. Llénanos, Señor, para que nada nos pare, para que nada nos detenga, Señor, para que nosotros sigamos poderosamente predicando tu evangelio y orando por todos aquellos que reciban, Señor, tu salvación a través de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Bueno, hermanos, bendiciones una vez más por estar con nosotros y espero que nos volvamos a ver en 2 semanas.